otra vez a este seminario. Les doy las gracias por su presencia. Hoy tenemos con nosotros a un investigador del CIO y es para mí un honor presentarlo, pues, que nos presente lo que ha estado haciendo. Y de hecho él fue quien se acercó a mí pues, porque quería presentar su trabajo y me pareció una actitud bastante bonita por su parte. Y entonces quiero aprovechar esta ocasión para hacerles a todos la invitación para que compartan con nosotros lo que están haciendo. Para los alumnos de doctorado, pues por ahí convenzan a sus asesores para que pues, se atrevan a presentar lo que están haciendo, para que compartan con nosotros lo que están haciendo. Ya sea que se acerquen conmigo directamente, con la doctora Laura, o con la doctora Valeria Piazza o el doctor Eduardo Cutiño, que ahora son parte también de los miembros organizadores de los seminarios. Acérquense con nosotros y para nosotros será un placer poder conocer en lo que están trabajando, ¿no? Bueno, entonces el doctor Eugenio Martínez es un gran amigo mío también. Hizo la maestría y el doctorado en el INAOE, en el área de óptica biomédica. Es ingeniero por parte del Instituto Tecnológico de Culiacán y pues ha trabajado como profesor en varias universidades. Ha hecho muchas cosas en divulgación de la ciencia. Es fundador del Instituto de Ciencias e Innovación Tecnológica de Escuinapa, que se dedica a la divulgación de la astrofísica y de la óptica. Actualmente, como les decía, es parte del CIO, trabaja en el Centro de Transferencia Tecnológica de Aguascalientes para la industria automotriz CITA, el famoso CITA, ¿no? Que pues, por supuesto pertenece al CIO. Y Ángel nos va a hablar acerca de la ecuación de transporte de radiancia, más bien cómo esta ecuación se puede resolver de otras formas, ¿no? Y es una ecuación súper importante porque nos permite recuperar la fase de una onda y las aplicaciones que salen de ahí pues son infinitas. Hay muchísimas aplicaciones en esa dirección. Entonces, pues va a ser una charla bastante interesante. Yo en particular estoy muy interesado en la charla y espero que les encante. Ángel, el espacio es todo tuyo y otra vez te agradezco muchísimo pues por compartir con nosotros lo que estás haciendo. Te decía, es un gran honor para nosotros pues que compartas lo que estás haciendo o lo que has hecho en estos años en tu doctorado. Adelante, el espacio es todo tuyo, Ángel. Muchas gracias, Carmelo. Ahí si tenemos problemas de comunicación, ahí me lo hacen saber, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, bueno, es parte este trabajo de la tesis que acabo de terminar en el INAOE, de doctorado, y pues como decía Carmelo, se tiene que compartir. Por eso fue mi intención, decirle a él que quería presentar, pues porque estas cosas se tienen que discutir y se tienen que ver también lo que está mal hecho y lo que está bien hecho, ¿no? Y qué mejor que compartirlo pues con gente que sabe de los temas estos. Entonces, pues se llama resolución de la ecuación de transporte y radiancia en pruebas ópticas, pertenece al área de pruebas ópticas, en el cual el CIO pues, ha incursionado mucho y pues es una de las razones de ser principalmente del CIO en sus inicios, ¿no? El área de pruebas ópticas y de fabricación de superficies. Bien, entonces vamos a empezar diciendo que una prueba óptica son técnicas que consisten en evaluar la forma de una superficie, que lo que se quiere conocer es la forma de las superficies ópticas y para eso pues se le hace iluminar a la superficie pues, con estas ondas luminosas y pues estas ondas van a ser deformadas luego de interactuar con la superficie, se van a ver deformadas. Pero bueno, aquí hay un inconveniente porque estas ondas, pues como son ondas luminosas, van a tener una frecuencia muy alta, del orden de 1 por 10 a la 14, y no se pueden medir de manera directa, siempre se hacen a través de mediciones de intensidad, ¿no? Entonces, pues que como queremos saber la forma y con una mancha luminosa, como que en un principio resulta difícil, pues lo que se hace siempre es ponerle más elementos pues al arreglo experimental. Entonces, en general, las pruebas ópticas se pueden clasificar como vienen ahí, ¿no?
geométricas, interferométricas y las de medición directas de intensidad, que es la que nos compete a nosotros y en particular la que resuelve la ecuación de transporte y radiancia. Entonces ahí tenemos para su conocimiento o para que recuerden que pues, las geométricas, por ejemplo, tenemos aquellas que utilizan rejillas de Ronchi o pantallas de Harman o pantallas nulas. Y en interferométricas a los interferómetros de Newton, de Fizeau y de Twyman Green, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los inconvenientes que pudieran tener los dos primeros grupos, ¿no? Los dos primeros grupos, por ejemplo, aquí tenemos al lado izquierdo un patrón de interferencia. Y bueno, el inconveniente que pueda tener esta prueba sería que la precisión de la prueba va a estar en función de la cantidad de franjas que se puedan generar. Además que para generar estas patrones de interferencia se tienen que colocar más elementos ópticos. Por ejemplo, aquí tenemos un máster plano y pues se tiene que fabricar este máster, ¿no? Tiene que haber una fabricación y ver que tiene una buena calidad de fabricación y bueno, todo lo que vaya a ser probado con este máster tiene que ser de menor calidad que el propio máster, ¿no? Entonces, pues la alineación se vuelve compleja cuando tienes un interferómetro, ese sería otro inconveniente. Ahora, al lado derecho tenemos esta pantalla que le llamamos pantalla de Chad Harman, donde los elementos estos son microlentes y lo que se va a hacer acá es que el frente de onda al pasar por esta pantalla va a generar puntos focales en un plano de detección. Entonces la desviación de estos puntos focales nos va a dar una idea de las pendientes y curvaturas del frente de onda. Y bueno, esto tendría el conveniente de que tenemos que tener muchos elementos, por ejemplo los microlentes, para tener una buena precisión en la evaluación. Entonces, cuando se utilizan también, por ejemplo, pantallas de Ronchi, pues también el número o la precisión de la prueba va a estar en base a la frecuencia de la rejilla de Ronchi, ¿no? O sea, cuántas líneas tenemos en esa rejilla. Bien, entonces, afortunadamente, pues existen estos métodos que le llamamos nosotros con medición directa de intensidad. Y bueno, su funcionamiento está basado más o menos en este esquema que estamos presentando ahí, ¿no? Si nosotros tenemos un frente de onda plano que incide sobre una muestra transparente, pues este frente de onda va a ser deformado, ¿no? Por la misma refracción provocada por esta muestra. Entonces, si nosotros ahora trazamos líneas normales a cada uno de los puntos de este frente de onda, y nosotros tomamos esas líneas como rayos ópticos, entonces, pues la concentración o la poca concentración de estos rayos en un plano posterior va a resultar en un aumento de intensidad o en una disminución de intensidad en ese plano, ¿no? Entonces, debe de haber algo que me relacione directamente la intensidad con la forma del frente de onda. Pues ese algo, pues es precisamente la ecuación de transporte. Dice acá que es una ecuación en derivadas parciales, una ecuación diferencial en derivadas parciales. Puede ser resuelta o puedes satisfacer solamente a frentes de onda bien conocidos. Es decir, su solución analítica es algo difícil porque pues tenemos variables ahí en los tres ejes. Y su aplicación principalmente es en microscopía, porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues ahora los sensores que hay, los sensores CCD y CMOS, pues son sensores muy pequeños y pues para tener la forma de algo muy grande, pues sí nos va a costar trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la ecuación de transporte. Y vamos a ver cómo se obtiene. Se puede obtener tanto con argumentos de óptica física como argumentos de óptica geométrica. De hecho, en un inicio fue obtenido con argumentos de óptica física, ¿no? Resolviendo la ecuación de onda, llegando a la ecuación de Helmholtz, pasando por la aproximación de Fresnel y bueno, haciendo ahí un poco de álgebra. Pero bueno, acá les presento la forma de obtenerla de manera geométrica. Nosotros tenemos que
considerar que la intensidad se puede asumir como el promedio del vector de Poynting, ¿no? Y que la dirección de flujo radiante está dada por esta expresión del gradiente del frente de onda entre el módulo del gradiente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que sobre un diferencial de frente de onda vamos a montar un volumen, como el que tenemos aquí, un volumen arbitrario, y vamos a sumar las contribuciones de cada flujo radiante sobre cada uno de las caras de este volumen. Entonces, acá dice que en ausencia de cargas, pues se tiene que cumplir pues, la ley de conservación y este flujo tendría que ser igual a cero, ¿no? Ahora bien, esta ecuación integral la podemos llevar a una forma diferencial a través del teorema de la divergencia, como está visto acá, ¿no? Y bien, ahora utilizamos la expresión paraleliconal para sustituir este vector que decíamos, este vector de flujo radiante, y lo que obtenemos es esta expresión, donde se ve involucrado el índice de refracción. Pero si nosotros consideramos que el medio donde nos estamos propagando es uniforme, entonces este índice de refracción pues sale botado de ahí y lo que obtenemos una vez de expandir esa ecuación es esto que está acá, que sería una forma general, una forma completa de la ecuación de transporte. Sin embargo, como decía, es algo complicado de resolver. Y, por ejemplo, esta sí satisface un frente de onda esférico, puesto que se conoce que el frente de onda esférico, su función de intensidad es la ley del inverso al cuadrado, ¿no? Entonces, esa parte ya está hecha, pero para facilitar las cosas, lo que hacemos es considerar o poner condiciones experimentales en esa ecuación y decimos o limitamos que nuestra ecuación que vamos a obtener ahora solamente funciona en el régimen paraxial y que a medida que se vaya propagando el frente de onda no tenga cambios bruscos de curvatura, como es en el caso, por ejemplo, de la cáustica, ¿no? Y por último decimos que si pudiéramos ver en un solo plano al frente de onda, no tampoco presente curvaturas grandes, ¿no? Entonces, funciona esta ecuación de transporte para frentes de onda que son muy, muy suaves. Bien, bueno, ahora si introducimos esas consideraciones en la ecuación completa, vemos que esta parte de aquí y esta parte de aquí se modifican y al final lo que obtenemos es esta ecuación, que es la que más se encuentra en la literatura, ¿no? Bien. Entonces, pues esta ecuación tiene en este lado de la igualdad una derivada que va a ser importante para nosotros porque van a ser nuestros datos de entrada, ¿no? Para resolver la ecuación. Y lo que andamos buscando es la forma del frente de onda, ¿no? Bien, entonces yo les decía, esa ecuación de transporte satisface exactamente a el frente de onda parabólico, conociendo la función de forma del frente de onda parabólico y la función de intensidad en un frente de onda parabólico. Entonces, esa parte pues está presentada en esta diapositiva. Y si queremos ver, por ejemplo, un frente de onda gaussiano, también esa ecuación satisface el frente de onda gaussiano, ¿no? Igual, conociendo que ya se sabe la intensidad del frente de onda gaussiano y la forma del frente de onda. Ahora bien, nosotros nos dimos la tarea de hacer un desarrollo ahí para darnos cuenta que si se considera eh, el, el frente de onda gaussiano o partes o parámetros del haz gaussiano, por ejemplo, el ancho de la cintura y la distancia de Rayleigh muy pequeñas comparado con las dimensiones del plano donde se va a medir el spot, pues haciendo esas consideraciones y llevando a las ecuaciones del frente de onda gaussiano, llegamos a que el frente de onda gaussiano es muy aproximado a la forma de un frente de onda parabólico. Entonces, pues por ese mismo hecho es que el frente de gaussiano satisface a la ecuación de transporte y radiancia. Y bien, bueno, esto es lo que podemos encontrar como teoría, ¿no? Lo que hicimos nosotros se presenta de aquí en adelante, ¿no? Entonces, en general,
si nosotros quisiéramos hacerlo ya de manera experimental, pues lo que tenemos que hacer es de un frente de onda obtener sus distribuciones de intensidad o sus fotografías de intensidad. Pueden ser tres o pueden ser más de tres, ¿no? Para calcular esa derivada aproximada que van a ser nuestros datos de entrada. Luego, construir un algoritmo de recuperación de frente de onda o de fase y pues con ello obtener la forma del frente de onda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay trabajos previos que se presentan en esa tabla y también se presentan sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a concentrar en las desventajas, aquellos que utilizan funciones de Green, dice cálculo extenso y demanda de memoria y alta demanda de memoria. Por ejemplo, los que utilizan la transformada rápida de Fourier implica condiciones de frontera periódicas. Y los que utilizan transformada coseno, aperturas rectangulares, ¿no? Entonces, si se están dando cuenta, bueno, todas estas inconvenientes se ven solventados si utilizamos un método que es aplicado en muchos problemas de la física, ¿no? Sobre todo en termodinámica o en mecánica de fluidos, como son los elementos finitos, ¿no? Recordemos nosotros que los elementos finitos son, pues de lo que se trata es de expresar en forma de sumas, las ecuaciones diferenciales para simplificarlas, ¿no? Entonces, con respecto a la derivada que les decía, van a ser nuestros datos experimentales, como nosotros no podemos con una fotografía saber cuál sería el valor de la derivada, lo que se hace es tomar, por ejemplo, tres fotografías, en este caso tres, pueden ser más de tres fotografías, y con un poco de matemáticas, haciendo expansión en series de Taylor, nos damos cuenta de que la derivada aproximada se puede obtener de dos fotografías de intensidad, conociendo cuánto fue el desplazamiento en los planos donde se tomaron la fotografía. Ahora bien, para la otra parte de la igualdad, esta parte que está aquí en este lado, pues lo que se hace es poner una serie de puntos con sus índices y discretizar estas derivadas que son derivadas parciales, ¿no? Entonces aquí en esta expresión de abajo estaría la ecuación de transporte de manera completa. Eh, y lo que sigue ahora, bueno, lo que hicimos nosotros es esos índices los quitamos, le ponemos, hacemos cambios de variables para no hacer enredoso ahí el álgebra. Aquí se presenta ese cambio de variable. También estos delta, los incrementos en un eje y en otro son igualados para también simplificar más. Y viene más álgebra acá. Y por último tenemos esta expresión en donde nos damos cuenta de estas letras mayúsculas corresponden a las incógnitas que tenemos nosotros de los valores del frente de onda. Es decir, nos damos cuenta son cinco incógnitas y para resolver pues esta ecuación, tenemos que seleccionar un número en una malla de puntos de 5 por 5, ¿no? Que sería el mínimo número de puntos para resolver esta ecuación por un método que nosotros seleccionamos como matricial. Entonces ya después de eso pues viene estar sustituyendo, identificando con los índices. Aquí tenemos cuando i igual a 1, j igual a 1 y empezamos a construir nuestra matriz, ¿no? Y al final, permítame un poquito, al final queda solamente para una matriz de 5 por 5 queda de esta manera, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta que estos valores dentro de esta matriz dependen de las mediciones de intensidad. Aquí esto tiene que ver con los datos experimentales. Este vector sería nuestro vector de incógnitas de frente de onda. Este sería la función de sensor o función de derivada. Y este vector que está aquí serían las condiciones de frontera. Es decir, tenemos que conocer cuál sería el frente de onda, la forma del frente de onda en la frontera, ¿no? Bien,
Ángel, ¿sigues ahí? probarlo, ¿no? Perdón. ¿Sí? Sí, perdón. Yo te dejé escuchar, pero a lo mejor era solo mi internet. No, sigue, Ah, ok. perdón. Una vez que hicimos el algoritmo de recuperación de frente de onda, pues hay que probarlo, ¿no? Entonces, pues lo más fácil es, ya sabiendo que funciona o que satisface la ecuación. No sé si es mi internet o te dejamos de escuchar otra vez. ¿Alguien me podría confirmar si Este soy punto, yo? Si no se escucha. Ángel, si no se escucha, te dejamos de escuchar por un rato. a ver. Si nos podrías repetir, por favor, esa parte, porque sí, como que de pronto ya no te escuchamos. Aquí, en esta parte. Ajá. Ok, les decía, una vez que construimos el algoritmo de recuperación de frente de onda con la matriz que habíamos visto, digo, si seleccionas un número más grande de puntos, tienes una matriz muchísimo más grande y pues va a repercutir ahí, ¿no? En que se tarde el programa, aunque pues con las computadoras de ahora eso ya no es ningún problema, ¿no? Y lo probamos para un frente de onda parabólico, que ya sabemos cuál es su función de intensidad y cuál es su forma de frente de onda. Entonces lo que obtuvimos fue esto que está acá, ¿sí? Entonces visiblemente son muy parecidos el frente de onda que nosotros estamos probando con el recuperado. Y el error cuadrático medio obtenido es del orden de 1 por 10 a la menos 9, lo cual nos está diciendo, bueno, que el algoritmo por lo menos está funcionando para este, para el frente de onda ya conocido, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa para frentes de ondas más caprichosos? Pues resulta ser pues que como todavía no están caracterizados, como no sabemos cuál es su par de intensidad y frente de onda, entonces pues tenemos ahora que hacer no sé cómo llamarlo, una técnica para eh, saber o resolver el problema inverso, es decir, dado el frente de onda, cuál sería su distribución de intensidad. Y en ese sentido, lo que se nos ocurrió a nosotros es, de la misma idea esta de trazo de rayos, pues calcular cuáles serían las posiciones de los rayos en un plano arbitrario. Pero como son posiciones exactas con números decimales y eso, pues entonces nosotros vamos a asignar a un punto discreto en una rejilla los rayos que cayeron en la vecindad de ese punto. Si son 20 rayos, entonces aquí a este punto le asignamos un valor de 20, ¿no? Si fueran 30, 30 y así. Entonces, para hacer ese cálculo de la posición exacta, pues usamos un poco de geometría. Por ejemplo, de donde tenemos que partir es de dónde, qué rayo es el que queremos trazar, o dónde está esa posición de ese rayo. Después de eso, calculamos su derivada numérica para saber su pendiente. Después de eso, seleccionamos una línea donde va a estar nuestro detector y como conocemos la altura de este frente de onda, pues entonces por diferencia podemos saber la magnitud de este segmento y hacemos otro trazo auxiliar de un triángulo rectángulo ahí para calcular, ya conociendo la pendiente y conociendo la altura de este segmento, calcular la magnitud de este segmento. Y entonces, como conocemos la posición de donde partió el rayo desde el origen a este plano, entonces pues ya podemos calcular la posición exacta donde cayó el rayo. Y como les digo, lo que toca ahora es contar los rayos que cayeron cerca de un punto, ¿no? De un punto que es discreto, ¿no? Y asignárselos a ese punto. Entonces, obtenemos gráficas como esta que está acá a la derecha, ¿no? Sería como un histograma de conteo de rayos, ¿no? Que está ahí medio feíto, pero lo que se aplica después es un ajuste en segundo o en un orden posterior y se obtienen gráficas como esta.
Entonces, les decía, para el frente de onda parabólico conocemos la intensidad y con nuestro método de conteo y trazo de rayos lo que obtenemos es esta intensidad. Si se pueden dar cuenta, son muy, muy similares. También ahí hicimos pues su error en diferencia para saber si realmente eran iguales. Pero ahora, ¿qué pasa para frentes de onda más caprichosos? Por ejemplo, aquí tenemos un frente de onda que es un frente astigmático en polinomios de Cerny, que tiene esta forma que está acá. Y la gráfica nos da algo como esto, ¿no? Este sería el frente de onda astigmático original. Después con el método de trazo y conteo de rayos obtenemos estas tres intensidades en tres diferentes planos. Y después estas tres intensidades calculamos la derivada aproximada para meterla en el algoritmo de recuperación de frente de onda. Y el frente de onda recuperado finalmente es el que obtenemos acá. Entonces, pues visiblemente igual son muy similares. También hicimos ahí cálculos para saber eh, por el método no me acuerdo, ahorita me acuerdo, permíteme. Este, de correlación, saber qué tan similares son, ¿no? Entonces sí, la correlación está muy próxima a uno, lo que significa eso que son muy similares, ¿no? Y lo hicimos para órdenes más altos de los polinomios de Cerny y bueno, estos son los resultados. Si se están dando cuenta, por ejemplo, aquí en este frente de onda que corresponde a la aberración esférica, aquí ya empieza a haber una diferencia grande entre el frente de onda original y el recuperado. Igual en esta otra gráfica, en esta otra aberración. Pero bueno, esto también es consecuente con la idea esa que decíamos que no teníamos que tener frentes de onda muy curvos, pues. Entre más curvaturas tengan, más diferentes van a ser el frente de onda de entrada y el de salida. Bien, entonces consideramos nosotros que con esto el algoritmo está probado y lo que sigue ahora es hacer su experimento, ¿no? Y el experimento consiste en lo siguiente. Tenemos una fuente de luz, en este caso un láser, tenemos un polarizador para bajarle un poco la intensidad al láser y eso es debido a que nuestra cámara la vamos a usar sin objetivo para obtener o para captar la luz de manera directa. Entonces, para no ya dañarla, por eso se utiliza este atenuador, ¿no? Entonces, después de eso tenemos aquí un objetivo de microscopio y un pinhole para generar frente de onda esférico. Entonces, si nosotros colocamos una lente de prueba a la distancia focal, o la distancia focal de esta lente de prueba coincide con el lugar donde se encuentra el pinhole, entonces lo que debe de salir de acá es un frente de onda plano. Pero bueno, nosotros sabemos que por aberraciones de la misma lente no va a ser un frente de onda plano, va a ser casi plano, ¿no? Y lo que nos queda ahora es capturar en tres planos distintos para calcular la derivada aproximada con esta cámara que está acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, estamos limitados porque tenemos que usar una lente muy pequeña para que quepa todo el spot dentro de la cámara, si lo que queremos hacer de manera directa. Y bueno, las fotografías obtenidas son como la que se muestra aquí. Si nos estamos dando cuenta, hay regiones donde hay gran concentración de intensidad y hay regiones donde disminuye la intensidad. Y eso es por lo que decíamos en un principio, la cuestión de densidad de rayos. Y bueno, para esta lente en particular, una lente muy pequeña, de 13 milímetros de diámetro, lo que obtenemos es este frente de onda, ¿no? Ya quitando los términos del polinomio de Cerny que corresponden a pistón, a de foco y a inclinación, ¿no? Y eso es porque esos son términos que tienen que ver con la colocación de la lente, ¿no?
Y nos damos cuenta aquí que la mayor contribución de este frente de onda está en este coeficiente, el número 9, que corresponde a coma en el eje Y. Y bueno, ahora decimos, ¿cómo podemos saber si está funcionando nuestro método de prueba? Pues entonces vamos y lo llevamos contra un interferómetro comercial de la marca Saigo, que es uno como los que tienen ahí en el taller en el CIO León. Y obtenemos este tipo de patrones de interferencia sobre la lente esa que estamos probando. Y bueno, este es el frente de onda obtenido y nos damos cuenta una vez más que está marcando más, tiene una contribución más grande en el término que corresponde a coma en Y. Y bueno, pues como conclusión, desarrollamos un algoritmo para resolver la ecuación de transporte sobre cualquier frente de onda que se permita con las restricciones que habíamos dicho. También se propuso un algoritmo para resolver el problema inverso, es decir, dado el frente de onda, cuáles serían sus distribuciones de intensidad, ¿no? Y eso es importante saberlo porque pues, las aplicaciones ahí son varias, ¿no? Sobre todo si se quiere hacer, por ejemplo, esta que le llaman lentes de forma libre, ¿no? Freeform lens, pues podría utilizarse, o sea, ¿cómo saber cuál sería la distribución de intensidad obtenida con una con una lente de forma libre, ¿no? Y y por último, pues con estos algoritmos se diseñó una prueba óptica de la cual se obtuvieron resultados útiles para evaluar una lente, que como les decía, tiene sus inconvenientes, pero pues sus ventajas es que no es una prueba cara, que tiene pocos elementos, que se puede hacer de manera rápida y no es difícil de alinear y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como trabajo futuro, pues como nos quedó ahí la espinita de que nada más una lente chiquita y pudo haber habido muchos errores por manejar una lente muy, muy pequeña. Entonces lo que estamos haciendo es correr ahorita un sensor más grande, ¿no? Un sensor que en realidad, bueno, en primera instancia no nos importaría mucho cuántos píxeles tenga, ¿no? Sino más bien qué tanta área puede abarcar para tener todo el spot dentro del sensor. Y obviamente una lente más grande, pues tiene una distancia focal más grande y por lo tanto nos permite mayor maniobra ahí dentro del experimento. Y pues muchas gracias. Dudas que tengan. Muchas gracias a ti, Ángel, una excelente charla, me encantó. Un primer comentario que nos hacían es que si podrías, pues que quieren conocerte, ¿no? Quieren saber qué cara tienes. Entonces, si podrías por ahí encender tu cámara. Eh, Déjame, mientras se animan a preguntarte, bueno, primero quiero invitarlos a que pues le pregunten directamente si tienen alguna duda o que me la escriban en el chat y yo se la leo a Ángel. Mira, mientras se animan, déjame, te hago unas preguntas que me surgieron. No sé Ok. si, yo creo que no lo mencionaste al principio, la polarización. ¿Solo funciona con polarización? ¿O la luz tiene que estar polarizada para poder eh, pues medir el frente de onda o no importa la polarización de la luz que tengamos en esta técnica? Porque me imagino que en las de interferometría pues sí jugaría un papel importante, pero en esta técnica o lo han probado o algo que nos puedas comentar. Fíjate que, bueno, lo que dice la teoría es que esta prueba es justamente, o sería la reina de todas las pruebas, ¿no? En la cuestión de que no tiene muchos inconvenientes ni de polarización, ni de baja coherencia, ni nada de eso. Lo que tú estás queriendo aquí nada más es distribuciones de intensidad así crudas, pues. Sí, entonces, ya te digo que sería la reina de todas las pruebas. En su momento no se pensó así, pienso yo, porque pues la discretización siempre vino o con franjas, o con líneas, o con puntos, porque no había otra manera, ¿no? Pero ahora que tenemos nosotros sensores
que ya no son continuos, sino que ya tienen píxeles. Entonces, pues ya, yo creo que le falta madurar a esta prueba, pero en su Ujú, momento yo pienso que sí va a sustituir a muchas, ¿no? ujú. Obviamente con sus respectivas restricciones, por ejemplo, esto de que no permite frentes de onda muy, muy curvos. Pero en Sí. general, en los talleres así se hacen estas pruebas, ¿no? Con frentes de onda muy, muy planos, ¿no? Ujú. Ok. Em, Todavía no tenemos ninguna pregunta. Déjame, te hago otra mientras alguien se anima. Si alguien quiere preguntar, porfa, indíquenmelo en el chat. Solo escríbanme que quieran preguntar y yo les cedo la palabra. La otra pregunta que tenía es, por ahí nos mencionabas que pues como que el error anda en el orden de nanómetros. O sea que no podríamos detectar por ejemplo, si yo quisiera medir la topografía de una superficie, tendría que ser ¿en qué orden más o menos? ¿En micrómetros? No, no, sí, sí bueno, en el caso de pruebas ópticas, Sí, sí andan en el orden de nanómetros, ¿no? O sea, siempre lo expresan con micras, pero bueno, punto y tantas micras son, en realidad son nanómetros, ¿no? sí, Entonces, si tú quieres mayor precisión que eso, lo único que tienes que hacer es tomar más planos para tener ujú, una derivada ok, más precisa. Mira, ujú, déjame ver si acá, en la otra, sí se ve la pantalla todavía, ¿no? entiendo. Sí Se se ve, ve se la ve, pantalla ahí. se ve, pero no estás cambiando, estás en la última diapositiva. A ver. Ok. Entonces, permíteme un poquito. Voy a dejar de compartir. Ahí se ve, ¿verdad? No estás compartiendo, no, no, no. Ahora sí estás compartiendo, ¿sí? Pues, ahí lo que tenemos, por ejemplo, es más imágenes, ¿no? O sea, tienes Sí, mayor cantidad de imágenes y por lo tanto tienes si tomas más órdenes de la expansión de ok, Taylor, tienes una derivada ahí más exacta. Entonces, si tú quieres mejorar la precisión, también te lo sí, permite esta técnica. perfecto. Mira, te hago una pregunta que tenemos del público y pues te la leo. ¿El método de ETI puede clasificarse como un sensor suave, soft sensor? Esa es una pregunta. En este sentido, pues, o sea, si se puede, en este sentido, ¿qué componentes limitarían la resolución espacial de la prueba? Señala ruido. Ok. Soft sensor, fíjate que nunca había oído ese Sí, un término de sensor soft sensor. suave. Sí, no había oído yo ese término, pero bueno, aquí la resolución está limitado por el número de píxeles que tengas. En el Ese sensor, sí, ¿no? en el sensor. Esa sería pues la ventaja. Y Ujú. nosotros tomábamos una cosa así como de 1000 puntos por 1000 puntos Ujú. y no se tardaba mucho la computadora en sacarte el Ok. resultado. Y pues generalmente no se toman tantos puntos, ¿eh? Entonces, Ujú. pues esa es una ventaja grande, ¿no? Que la resolución está limitada por el número de píxeles que tú tengas ahí en tu sensor. Ok, perfecto. Aún no tenemos más preguntas. Déjame hacerte otra mientras esperamos a que alguien se anime a hacer preguntas. La otra es, cuando mueves el sensor a lo largo del eje Z para detectar, para medir en varios planos, ¿qué tan importante es que el sensor sea, pues, paralelo, digamos, de alguna forma, al mismo eje, que siempre se esté moviendo sobre el mismo eje y que, pues ya sabes que alinearlo, pues no es nada sencillo, ¿no? Se puede mover un poquito hacia la izquierda, a la derecha, no sé, hacia arriba. ¿Qué tan sensible es el método a ese movimiento del sensor? ¿O no importa mucho? No, no, sí, sí importa. Siempre la alineación en óptica es Ujú. importante. Obviamente, pues tú vas a obtener resultados más cercanos a la realidad. Entre Sí, mayor alineado vas a estar, ¿verdad? sí, Pero puedes obtener los resultados incluso aunque no alinees bien, ¿no? La cuestión es que pues vas a tener que hacer mucho procesamiento ahí y eso sí. te va a acarrear más errores, ¿verdad? Pero Ajá. sí, en primera instancia, nosotros lo que hacíamos para alinear era
y esto está interesante, ahorita te voy a decir. Nosotros ponemos por ejemplo, en esta parte de acá, ponemos un vidrio de caras planas a 45 grados y lo que obtenemos en una pantalla, si colocamos la pantalla acá, son franjas de interferencia. Esas interferencias están asociadas a un interferómetro que se llama de desplazamiento lateral. Ujú. Entonces, una vez que ya obtienes el menor número de franjas y lo más recta posible, quiere decir que tu experimento está alineado, ¿no? Y en ese Genial. sentido, un trabajo a futuro también que sería muy interesante es saber si con un patrón de interferencia tú puedes, utilizando solamente el algoritmo de recuperación de fases y mediciones de intensidad, si puedes tú recuperar la forma del frente de onda. Y te lo digo Ujú. porque muchas pruebas así han sido, o sea, se ha demostrado que muchas pruebas interferométricas tienen su compatibilidad con pruebas geométricas. Sí. Entonces, así ya no tendrías tú que andarte moviendo ni nada. Entonces, eso sí se me hace algo interesante. Ujú. Genial. Déjame te hago otra pregunta del público y te preguntan, ¿la fuente de iluminación debe ser monocromática? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿el sistema de adquisición puede tener filtro Bayer en caso de usar luz policromática? A ver, este, la primera pregunta es relacionada a que si tiene que ser monocromática. Sí. Ujú. Ujú. No, les digo que hay trabajos donde se ha demostrado que no importa si la fuente es monocromática. Sí. Eh, Entonces, pues sería cuestión ahí de que me escribieran para yo pasarles esos trabajos donde está demostrado que no, o sea, con matemáticas que no es necesario. Sí. O Y la sea, puede otra ser. pregunta, Ajá. ah, Entonces sí puede ser una fuente, pues digamos, no monocromática. La otra exactamente. es, ¿el sistema de adquisición puede tener filtro Bayer en caso de usar luz policromática? Me Filtro imagino que está Bayer. encaminada a que si puedes de alguna forma filtrar, en caso de que tengas una fuente si la cámara CCD más bien te dicen, ¿no? O sea, si le podríamos poner ahí un sensor, perdón, un filtro para que pues solo nos deje pasar una frecuencia, digamos. Pero pues como bien dices, no necesariamente tiene que ser luz monocromática, sí podría funcionar para otros tipos de luz, entonces pues no, yo creo que no sería tan importante, ¿no? Pues que sea luz. O poner un Un filtro filtro. en el Así sensor, es. ¿no? Ok. Bueno, déjame, mientras esperamos más preguntas. Ah, mira, Arturo Navarro te quiere hacer una pregunta directamente. Entonces le voy a ceder la palabra para que te pregunte. Adelante, Arturo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Me pareció muy interesante. Bueno, quería preguntarle, es que en los resultados que ustedes obtuvieron, digamos, donde hacen aproximación a los polinomios de Cerny, comparándolos Ajá. contra los que se obtuvieron, con el interferómetro. Bueno, es cierto que tienen por ejemplo, el coeficiente, el 9 pues que era el más, pues el que tenía una mayor contribución, pero me llamó la atención que algunos otros coeficientes, por ejemplo, en el 6 o coeficientes del 4 al 6 creo que incluso eran negativos. O sea, esto mm, o sea, tiene, es más sensible a ciertas aberraciones que a otras. Digamos, sería una de las preguntas. No, no, no. O sea, nosotros lo que estábamos viendo es que no. Este es un método nuevo y está muy difícil comparar algo pues que ya está establecido como un interferómetro que tenemos ahí. Bueno, el SAIGO es un interferómetro de FISO. No es tan sencillo comparar, tienes muy pocas parámetros de comparación.
Y entonces, pues lo que se nos ocurrió a nosotros es usar los coeficientes de los polinomios. Y bueno, eso nos da a nosotros una idea de si son parecidos o no. Y incluso aquí no lo muestro, probamos con otra lente, la gráfica fue totalmente distinta. Entonces, en realidad sí hace falta muchas más pruebas. Esto fue una primera prueba sobre esta lente para ver si nuestro método está funcionando. También se podía tomar, por ejemplo, un parámetro que es el RMS y el pico valle, como se hace normalmente en el taller. Nosotros nos estamos dando cuenta pues que los órdenes de magnitud entre un frente de onda y el otro andan cercanos. Pero sí, o sea, si hay ideas de cómo poder comparar los dos métodos, son bienvenidas. Ok, sí, muchas gracias. También que tenía, bueno, tenía un poco más de preguntas. Entiendo entonces que, por ejemplo, en este caso, bueno, no, se mencionó que no necesariamente la iluminación tiene que ser monocromática. Tampoco necesita ser coherente, supongo, ¿verdad? O sea, podríamos No, utilizar LEDs. así es, no tiene que Ok, ser coherente. sí. Ahí hay un trabajo, les digo, si quieren me puedes tú mandar un correo o a ver si ponemos ahí los datos del correo, Carmelo, y te mando Sí, un trabajo precisamente de una doctora de aquí de México, donde hace un desarrollo de la ecuación de transporte y parte desde el vector de Poynting, o sea, utiliza el vector de campo eléctrico, todo, y luego le pone permeabilidad y todo, o sea, le mete todos los parámetros para obtener la ecuación y darse cuenta que en realidad no interesa eso, pues. O sea, la ecuación de transporte dentro de un medio que no sea lineal y todo. Entonces, pues sí, te digo, si le mandas ahí los datos para mandarle ese artículo. ahora les Muchas, pongo en el chat tu correo y ya hay que te sí, escriban, ¿no? Ujú, muy bien. perfecto. Sí, por Sí, último, un último comentario. Bueno, sí, puedo adelante, terminar. adelante, adelante, sí. Bueno, bueno, una de las aplicaciones que creo que puede ser muy interesante es para, digamos, la evaluación o una prueba óptica sobre lentes perdón, esféricas. Esto porque algunas, bueno, tienen sí que es parte de lo que habías mencionado, ¿no? Algunas de forma libre, específicamente en las esféricas. En el caso, para aplicación oftalmológica, pues son, muy utilizados y están optimizadas, pues, para, formar imágenes de muy buena calidad, obteniendo imágenes del infinito. Se podría hacer, el inverso utilizando esta tipo de técnica como un método de caracterización, porque uno de los problemas que se tienen, digamos, si uno quisiera evaluar estas superficies esféricas, es que si la curvatura es demasiado abrupta, como lo es para estos casos, pues no se puede llegar a medir con técnicas interferométricas. Entonces sería muy bueno como aplicar esto como un método de, de evaluación de estas lentes que van en particular utilizamos. Entonces, bueno, pues ojalá, bueno, igual posteriormente voy a contactarte a ver si se puede hacer algo. Sí, sí, y en ese sentido sí se te puede ayudar porque justamente mi asesor trabaja en cuestiones ahí que tienen que ver con topología corneal y bueno, y una de las ideas de él es justamente esa, utilizar este método para eso. Y bueno, lo que está haciendo ahorita es usar pantallas nulas, ¿no? Pero también trae la idea esa. Entonces sí, pues sí hay trabajo que hacer. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Excelente, gracias a ti. Te leo una pregunta más, Ángel. Ok. Es de Luis Alejandro Dueñas. Te dice, hola, muchas gracias por la presentación. En la diapositiva de soluciones computacionales, la desventaja de los polinomios de Cernic se presenta en bajas frecuencias y dificultad para encontrar detalles. Es una afirmación. Y dice, mi pregunta es, para un experimento futuro, ¿qué técnica se puede aplicar que no presente estos problemas si uno desea mayor detalle en bajas frecuencias?
Ok, si bueno, como que hay una confusión ahí porque la técnica de polinomios de Cerny es distinta a la que estamos usando nosotros, ¿no? O sea, nosotros Ujú. estamos usando método de elementos finitos. Solamente utilizamos los polinomios de Cerny para ver la forma de Ujú. las fuentes de onda, ¿no? Entonces, pues aquí, en realidad, hay muchos, si tuvieras algún inconveniente con utilizar elementos finitos, es muy versátil el elementos finitos, ¿no? Si tú tuvieras algún inconveniente, puedes, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, lo hicimos para coordenadas rectangulares, el mismo elemento finito puede ser resuelto para coordenadas polares, ¿no? Pues, pero ese trabajo no se ha hecho, o sea, tú revisas la bibliografía y no se ha hecho. Incluso, pues yo cuando recién inicié, lo que andaba buscando era, pues, a ver si había algo de esto Ujú. y pues me encontré con un par de trabajos que decían, ok, yo lo resuelvo por elementos finitos. ¿Y qué algoritmo utilizas? No, pues utilizo uno que viene en algún paquete. Ujú. Y eso pues ya no te permite mucho porque no está abierto, Ujú. pues no Sí, estás viendo realmente qué está haciendo tu algoritmo y si los sí. resultados que estás obteniendo los puedes tú mejorar, pues. Ujú. Sí, perfecto. Tenemos tiempo para más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, adelante, por favor. Déjame hacerte otra, pues más que pregunta, es pues una invitación a colaborar, Ángel. Nosotros muchas veces tenemos, cuando utilizamos modeladores espaciales de luz, de DMDs o SLMs, siempre queremos caracterizar la pantalla del SLM, pues porque tiene aberraciones y queremos caracterizarla para podérselas quitar. Entonces, este método me parece genial, bastante interesante. Y la ventaja que tendríamos al utilizar estos moduladores, pues es que no tendríamos que mover el sensor, porque directamente podríamos hacer una propagación digital en el SLM y capturar diferentes, pues sí, como las diferentes pues, fotos que necesitamos o imágenes que necesitamos, ¿no? Ahora, el problema quizá podría ser el tamaño. Los LMs tienen alrededor de, no sé, 7 por 15 milímetros más o menos la pantalla, ¿no? Eso me imagino que sin problemas podríamos eh, medirlo, ¿verdad que sí? O sería Sí, muy sí, grande sí. para este No, sistema. no, 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 o sea, al contrario, o sea, por eso decía yo en un principio que se utiliza mucho microscopía, porque Sí. los sensores, cada vez son más pequeños y al contrario, ya en pruebas ópticas se dejó como que hubo una tendencia que ya no se iba a requerir esto para pruebas ópticas, ¿no? Ujú. Porque los sensores eran muy pequeños y se quería medir de manera directa, pues tenías que tener un área pequeña con el sensor y obviamente un área de muestra muy, muy pequeña también. Sí, Entonces, sí, sin problemas, eso sí se puede sin problema. genial. Pues sí, tenemos ahí algunos SLMs y DMDs con los que podríamos pues, probar la técnica, ¿no? Sí, ahora, fíjate que voy a hacer un comentario. Mostramos, por ejemplo, que está muy lento mi compu, permíteme un poquito. Que por ejemplo en la zona de la cáustica no Ujú. era posible, Sí. ¿no? Pero bueno, uno de los primeros que trabajaron en esto, bueno, la ecuación de transporte, así como la que mostré, estuvo editada en el 83 más o menos por alguien que se llamaba Tigui, pero bueno, no la llevó al experimento. Quien la llevó a la parte experimental fue alguien que se llamaba Rodier, ¿no? Ujú. Y creo que la utilizó para medir las aberraciones que había en el telescopio espacial Hubble. Ujú. Entonces, lo que hacía él era decir, bueno, yo no puedo, yo necesito un frente de onda plano y no puedo medirlo en esta parte. Entonces, lo que hago yo es medir una intensidad en esta parte, en este plano, y otra en un plano que corresponda al conjugado de la distancia focal hasta acá, o sea, Ajá. más o menos por Ok. acá, ¿no? Entonces ya Sí. tengo dos funciones de frente de onda o dos mediciones de intensidad que corresponden a un frente de onda que es casi, casi igual, ¿no? Mm.
Entonces ya con esas mediciones él podía saber, o sea, ya de tener una prueba óptica sobre un elemento que no fuera casi plano, ¿no? Ujú, Entonces es un truco pues sí, más difícil todavía de llevar al experimento, pero de que se puede hacer esa evaluación, sí se puede hacer. genial. Pues sí, eso abre la posibilidad pues para más proyectos, ¿no? Pero sí, luego podemos hablar al respecto. Me parece que ya no hay más preguntas. El correo de Arturo, el chico que te estaba preguntando, es arturonavarro@cio.mx. Yo creo que te va a contactar, ya le di tu correo, entonces, pues, para que estén en contacto, ¿no? Si no hay más preguntas, yo creo que vamos a cerrar aquí. ¿Algún último comentario, Ángel, que tengas o no más comentarios por tu parte? No, pues agradecerles a todos, pues porque hayan atendido a esta plática y decirles que, pues que la ciencia se debe de disfrutar y se tiene que Sí, compartir, ¿no? Porque si no, excelente. no tiene mucho Sí. sentido. Así Muchísimas es. gracias, Ángel. Yo coincido contigo completamente y pues por tal motivo les extiendo de nuevo la invitación a todos para que se acerquen a nosotros, ya sea que se acerquen a mí, como les decía, a Laura, a la doctora Valeria Piazza o al doctor Eduardo Cutiño, escríbanles un mensaje o directamente a mí y pues comparten con nosotros lo que están haciendo. Como bien dice Ángel, pues la ciencia es de todos y sería bueno escuchar o al menos a mí sí me interesaría mucho saber qué más se está haciendo en el CIO, ¿no? Ahora que estamos un poquito restringidos por las condiciones de la pandemia, pues esta plataforma o esta forma de compartir la ciencia pues, es una herramienta que tenemos que utilizar. Y a ti, Ángel, muchísimas gracias por haberte acercado. La verdad que me encantó la charla y como te decía, pues hay un gran potencial para colaborar. Entonces, pues seguimos en contacto, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Carmelo. Y bueno, te mandan saludos desde Colombia, mira, Luis Alejandro Dueñas. Saludos. Excelente, Ángel, muchas gracias. Nos vemos. Buen día para todos y nos vemos la próxima semana que tendremos ahí una charla súper interesante también. Hasta luego. Hasta luego.